Bienvenidos a Cruzando el Rubicón, donde analizamos la actualidad sin respeto a los dogmas de la corrección política. Hoy, Groenlandia. ¿Qué pretende Donald Trump en Groenlandia? ¿Cuál es la importancia geopolítica de esta isla? ¿Y conseguirá Estados Unidos anexionársela finalmente? Todo esto lo analizamos en el episodio de hoy. Desde el año 2019, Trump ha manifestado públicamente al mundo y a Dinamarca concretamente su interés en adquirir la isla de Groenlandia. Ya en 2017, nada más haber llegado a la Casa Blanca por primera vez, ya debatió con sus asesores, según informes que han salido en la prensa, que Trump había manifestado con sus asesores la intención de adquirir la isla y las ventajas que tenía para Estados Unidos. Pero realmente fue en 2019 cuando empezó a hacerlo público y a presionar a Dinamarca por ello. No obstante, en esa ocasión, los líderes de Groenlandia, de Dinamarca, manifestaron públicamente su oposición férrea a cualquier adquisición de Estados Unidos de dicha isla, que no estaba a la venta. Pero ha sido ahora, en su segundo mandato, cuando Trump ha empezado a presionar de una manera mucho más intensa que su intento en el primer mandato. De hecho, el 22 de diciembre de 2024, Trump publicó en Truth Social un mensaje diciendo que la propiedad y el control de la isla de Groenlandia era una necesidad absoluta para Estados Unidos, por motivos de seguridad nacional, por los enormes recursos económicos que posee la isla y que, en definitiva, según Trump, esto era una necesidad para la defensa del mundo libre. Ha cuestionado en estas últimas semanas los títulos de soberanía de Dinamarca. Ha dicho reiteradamente en la Casa Blanca que no descarta la acción militar para tomar la isla. Y ahora, recientemente, ha dicho que impondrá aranceles del 10% sobre todos aquellos países europeos que más intensamente han defendido los títulos de soberanía de Dinamarca sobre la isla de Groenlandia. En concreto, Reino Unido, Francia, Suecia, Noruega, Alemania, Países Bajos y Finlandia. Trump sigue insistiendo que es una isla fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos, que Dinamarca no la necesita, que los títulos de Dinamarca son muy débiles sobre dicha isla y que si Estados Unidos no la controla, China tomará el control de la isla, lo cual para Trump es inaceptable. Pero para entender todo este interés de Trump por la isla de Groenlandia, debemos examinar tanto la geografía de la isla, un poco de su historia y cuáles son los intereses estratégicos de esta isla, examinarlos un poquito más en profundidad. Pues bien, Groenlandia es la isla más grande del mundo, hasta 3 veces más grande que España, aunque el 80% está cubierto por hielo. Es, como he dicho, una parte del Reino de Dinamarca, aunque un territorio autónomo. Es decir, los groenlandeses son ciudadanos daneses, pero en todas las materias políticas, salvo defensa y política monetaria, los groenlandeses se autogobiernan e incluso el gobierno de Dinamarca les ha reconocido el derecho de autodeterminación si así quisieran ejercerlo los groenlandeses. Lo que ocurre en este ámbito es que Groenlandia es enormemente dependiente de Dinamarca para su economía. Por tanto, aunque los líderes de Groenlandia y la mayor parte del pueblo desea la independencia, hasta ahora no ha dado ese paso por considerarse incapaz de andar por sí sola en el mundo, por así decirlo, en el estado económico y social actual, aunque es un proyecto a futuro de muchos groenlandeses. Groenlandia es que tiene una población minúscula. Estamos hablando de unos 57.000 habitantes aproximadamente, de los cuales el 90% son inuit. Pero lo más importante de Groenlandia en lo que se refiere a su geografía es su localización. Groenlandia es el punto de paso, es el punto geográfico de transición entre el Océano Ártico y el Atlántico Norte, y entre América del Norte y Europa. Si uno quiere llegar del Atlántico Norte al Ártico, por necesidad pasa cerca de Groenlandia. Y si uno quiere ir desde la zona del norte de Europa hasta la zona norte de América del Norte, es decir, la costa noreste de Estados Unidos y de Canadá, también pasa muy cerca de Groenlandia. De hecho, así fue descubierta la isla. Fue descubierta por exploradores vikingos que ya hace más de 10 siglos pues en sus navegaciones y sus exploraciones pasaron de Escandinavia a las Islas Feroe, a Islandia y tocaron Groenlandia antes de llegar incluso, aunque muy brevemente, al norte de Canadá. Por tanto, está claro que estamos ante una isla de una gran importancia geográfica. Es uno de esos puntos de inflexión geográficos, por así decirlo. Y por ello Estados Unidos
no desde Trump, sino desde mucho antes, ha manifestado su interés de adquirir la isla. Es decir, esto no es una cosa que Trump se le ha ocurrido ahora en un ejercicio de capricho, sino que algo que Estados Unidos ya durante muchas décadas, ha buscado. De hecho, en 1867, nada más adquirir Alaska al Imperio Ruso, el secretario de Estado de Estados Unidos también propuso dentro del gobierno de Estados Unidos la idea de adquirir Groenlandia, aunque en esta ocasión, y así como en las siguientes ocasiones a lo largo de los años, nunca se llegó a concretar esta ambición de Estados Unidos. La posición danesa siempre ha sido, desde el siglo XIX hasta ahora, de una constante oposición. En la mentalidad danesa, Dinamarca, aunque se le reconoce el derecho a autodeterminación, no es una colonia, porque son ciudadanos groenlandeses con igualdad de derechos con los habitantes de la Dinamarca europea, y además forma parte en el imaginario danés de una parte fundamental de su identidad. Les recuerda a los daneses que ellos, hace siglos, fueron grandes exploradores que descubrieron nuevas tierras y que formaban un imperio. Por tanto, para Dinamarca es un tema muy sensible, y aunque están dispuestos a reconocer la autodeterminación groenlandesa cuando los groenlandeses quieran, desde luego no es algo que vayan a vender ni a rendir a la ligera. Visto esto, quería analizar cuáles son los intereses profundos de Estados Unidos y de Donald Trump concretamente para buscar la adquisición de la isla. Y los primeros y los más importantes son los motivos de seguridad nacional y de estrategia geopolítica. De hecho, Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial tiene bases en Groenlandia. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Dinamarca y Estados Unidos, para evitar que los alemanes pusiesen un pie en Groenlandia y por tanto estuviesen a tiro de piedra de la costa este de Estados Unidos, que recordemos es donde está la mayor parte de la población de Estados Unidos, para evitar eso, Estados Unidos tomó control de la isla de Groenlandia y tras la Segunda Guerra Mundial llegó a un acuerdo con el gobierno de Dinamarca para establecer unas bases en Groenlandia. Ese tratado de 1951 daba el derecho a Estados Unidos a establecer bases en la isla y además a ampliarlas con una enorme libertad siempre que se contase con el consentimiento de Dinamarca. Y además Estados Unidos se comprometía a la defensa de la isla en caso de que ésta fuese atacada. Estados Unidos a lo largo de los años concretó este derecho en numerosas bases en Groenlandia, pero la más importante de ellas y la que sigue existiendo a día de hoy es la base militar de Thule, situada en el extremo norte de Groenlandia, y también se le conoce como la base militar de Pituffik, pero el nombre tradicional es de Thule, que sigue estando ahí y que es importante para la estrategia nacional de Estados Unidos. ¿Y por qué este interés de Estados Unidos en Groenlandia? Pues por lo que he dicho de su localización geográfica, Groenlandia presenta diversas características que la hacen esencial para la defensa de Estados Unidos y del flanco norte de la OTAN. Y en concreto son 3 motivos de seguridad nacional que son fundamentales para entender este interés de Estados Unidos. En primer lugar, por una cuestión de la estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos. Si ustedes miran un mapa, un globo terráqueo mejor dicho, no el mapa, el globo. Si ustedes miran un globo terráqueo, verán que la distancia más corta entre Rusia y Estados Unidos no es por encima de Europa, sino yendo de la zona europea de Rusia, pasando por el norte de la península escandinava y sobrevolando por encima de Groenlandia y yendo directamente a la costa este de Estados Unidos y a la zona de Canadá. Es decir, en el acontecimiento, en el evento de un ataque nuclear sobre Estados Unidos por parte de Rusia, los misiles nucleares necesariamente deben pasar por encima de Groenlandia, al menos en lo que es la distancia más corta. Por tanto, durante la Guerra Fría, como parte de la estrategia de disuasión nuclear de Estados Unidos, era fundamental contar con bases en Groenlandia que le permitiesen la detección temprana de cualquier movimiento de este tipo por parte de los rusos y en el caso de un ataque con misiles balísticos, potencialmente nucleares, tener la capacidad de interceptarlos y de realizar un contraataque balístico contra, en esa época, la Unión Soviética y hoy en día contra Rusia. Por tanto, ese es un primer punto por el que Groenlandia es fundamental para Estados Unidos. Pero hay otro,
Este segundo punto es lo que se llama en estrategia militar americana el control de la brecha GIUK, es decir, la brecha Groenlandia, Islandia, UK, Reino Unido. Porque si ustedes miran un mapa, para llegar del Atlántico Norte al Ártico hay que pasar por una zona relativamente estrecha, que son los estrechos que se encuentran entre Groenlandia, Islandia, las Islas Feroe y Reino Unido. En la estrategia americana, de la Guerra Fría y también la actual, para proteger a Estados Unidos y también la parte más del sur y central de Europa de un ataque por parte de una flota soviética o rusa, era esencial tener la capacidad de controlar estos estrechos para bloquear la flota allí y no antes de que pasase al Atlántico Norte y tuviesen, por tanto, la capacidad de atacar tanto a Estados Unidos como a Europa. Pero sobre todo a Estados Unidos, que al final de eso iba la estrategia en la Guerra Fría. Por tanto, Groenlandia es fundamental para este otro componente de la estrategia militar de Estados Unidos. Y hay otro punto que es más reciente que también le da mucha importancia a Groenlandia, que es que en la guerra actual, y también para la economía actual, pero en la guerra, es fundamental contar con una infraestructura satelital que por cuestiones técnicas pasa y orbita por la zona polar, por la zona ártica. Por tanto, contar con Groenlandia permite asegurar esta infraestructura satelital que tan fundamental es para la guerra moderna y para la economía moderna. A mi juicio, estos son los tres factores de seguridad nacional que explican mejor el interés de Estados Unidos por la zona. Luego hay dos más que a mi juicio son de menor importancia, pero que me parece importante mencionarlos. En primer lugar, la presencia de minerales críticos. Según estimaciones, Groenlandia es el segundo lugar en el mundo con más tierras críticas, tan solo después de China. Y sabemos por los acontecimientos de 2025 que esto es una cuestión absolutamente esencial para Estados Unidos. Trump, de hecho, en su guerra comercial con China tuvo que ceder, no ha podido imponerse como le habría gustado en la guerra con China, la guerra comercial con China, porque China cuenta con control de la mayor parte de las tierras raras del mundo, y en el momento en que China puso restricciones sobre las tierras raras, Estados Unidos se vio obligado a ceder. Así que acceder a estos recursos minerales es esencial para Estados Unidos y Groenlandia ofrece esa posibilidad. Lo que ocurre es que diversos analistas han señalado que realmente esto hay que matizarlo, porque es verdad que aunque Groenlandia tiene una gran cantidad de recursos minerales, no solo tierra rara, sino también otros minerales críticos, petróleo, gas natural. Aunque Groenlandia tenga estos recursos, resulta extremadamente difícil su extracción, incluso con la tecnología actual. No solo por las condiciones climáticas, sino también por las condiciones geológicas y por la infraestructura tan escasa que existe en Groenlandia. Como país sumamente poco poblado, las infraestructuras de esta isla pues son muy escasas y en muchos casos los depósitos están localizados en las zonas más remotas. La mayor parte de la población de Groenlandia está en la zona suroeste de la isla y muchas de estas minas están en la zona norte y en zonas bastante inaccesibles, lo cual complicaría todo el proceso de extracción e incluso lo haría poco rentable. Así que a mi juicio este no es el motivo más importante, ni no es el que pesa más a los estrategas americanos ni a Trump. Lo pueden estar mencionando como parte de su intento de justificar la anexión de la isla, pero a mi juicio no es lo primordial. Y otra cuestión que también se ha mencionado, que de modo similar para mí tampoco es tan importante, que es la cuestión de las rutas árticas. Con el cierto deshielo que se ha producido en las últimas décadas del hielo polar, muchos analistas están señalando que para 2040 es posible que la apertura de las rutas árticas, al menos durante una parte considerable del año, permita que hasta el 5% para ese año de todo el comercio mundial pueda realizarse a través de estas rutas árticas. No obstante, la misma cantidad de 5% nos revela que tampoco es tan significativo a día de hoy. Por tanto, yo me centraría más bien en los motivos de seguridad nacional como los que son auténticamente decisivos para explicar el interés de Estados Unidos por Groenlandia y por su situación de seguridad. Pero lo que sí me parece importante es señalar y analizar por qué el interés de Trump ahora.
Porque muchas de estas cuestiones que señalo son cuestiones que llevan siendo relevantes durante décadas, pero realmente los últimos intentos de Estados Unidos por adquirir la isla fueron en los años 50, 60 como mucho. ¿Por qué Trump ahora? ¿Por qué le interesa tanto esta isla ahora? Y no solo a Trump, sino también a una parte importante del aparato de seguridad de Estados Unidos. Pues creo que hay algunas claves que lo explican. Lo primero es que China en 2018 sacó su estrategia su estrategia ártica, donde se posicionaba como un país con intereses esenciales en el Ártico y que estaba dispuesto a aumentar su capacidad de proyectar tanto poder comercial como militar en el Ártico si hiciese falta para proteger sus intereses. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión es que los análisis de la situación actual en el Ártico muestran que Rusia cuenta con una ventaja muy decisiva, al menos sobre el papel. Rusia tiene más rompehielos que todo Estados Unidos y sus aliados combinados. Y en numerosos otros aspectos, Rusia tiene más capacidad que la Alianza Atlántica. Por tanto, esos son dos factores que Estados Unidos, en el contexto actual de competencia geopolítica, le ponen nerviosos y le hacen ver el Ártico como un punto débil en su estrategia de competencia geopolítica. Pero es que además en los últimos años se han ido produciendo diversos avistamientos de submarinos y rompehielos chinos y rusos que Estados Unidos ha localizado de manera fortuita. Es decir, algún barco americano se encontró con estas naves rusas y chinas, pero por casualidad. O porque algún pescador groenlandés lo ha informado a su gobierno y por tanto Estados Unidos se ha enterado. Es decir, Estados Unidos se está dando cuenta de que carece de la suficiente infraestructura militar y de radares y de detección en toda la zona de Groenlandia y en el Ártico para adecuadamente salvaguardar esta zona de su defensa continental. Y yo creo que también, además de todo esto, hay que destacar que verdaderamente Groenlandia, por su ínfima población, carece de la capacidad de defenderse y Dinamarca incluso tampoco tiene una enorme capacidad de defender esta isla. A día de hoy, Dinamarca sí cuenta en Groenlandia con algunas patrullas y alguna infraestructura militar, pero realmente pequeña. Entonces, a Estados Unidos, en el contexto actual, en el que numerosos estrategas de Estados Unidos temen un conflicto con China, pues está pensando que en caso de este conflicto con China y potencialmente una escalada del conflicto con Rusia, Groenlandia sea un punto débil y que sea vulnerable a un ataque posiblemente sorpresa o veloz por parte de Rusia y de China, que como he mencionado tienen mejores capacidades árticas hoy por hoy que Estados Unidos y que la Alianza Atlántica en general. Por tanto, yo creo que esos son factores que explican el interés de Trump ahora mismo. Pero hay otro, porque todo esto es verdad. Pero también es verdad que el Tratado de 1951 le permite a Estados Unidos ampliar con una enorme libertad su infraestructura militar en la isla de Groenlandia, simplemente contando con el consentimiento de Groenlandia y Dinamarca. Cosa que es algo que estos dos territorios seguramente se lo den a Estados Unidos sin mayores problemas. Por tanto, creo que tampoco se puede ignorar que uno de los factores que explica este interés de Estados Unidos o de Trump es la ambición y el legado. Es decir, Trump, mirándose en el espejo de presidentes americanos que le admira, como McKinley, que adquirió las Filipinas y Cuba y Puerto Rico para Estados Unidos, está pensando que puede consolidar su legado como un gran presidente americano con la anexión de la isla de Groenlandia. Yo creo que esto es un factor que explica el interés de Trump. Y tampoco se puede ignorar que para una gran parte de las élites de Estados Unidos, la anexión de Groenlandia sería un motivo de orgullo y de honor nacional por expandir el tamaño de su país. Yo creo que ese es un factor que tampoco se puede ignorar. Lo cual ya nos lleva finalmente a ver qué va a pasar exactamente allí. Y aquí hay dos opciones que creo que son posibles y dos que yo estoy dispuesto a descartar ya. Las que estoy dispuesto a descartar son las siguientes. En primer lugar, una invasión. Yo creo que esto no va a ocurrir, sería una locura, sería literalmente en el momento que se produzca el fin de la Alianza Atlántica y Estados Unidos se vería muy perjudicado a nivel geopolítico si vemos esto con seriedad. Yo creo que esto no va a ocurrir,
numerosos asesores de Trump ya han ido hablando con la prensa, con el Congreso, que esto no va a ocurrir. En realidad lo que ocurre aquí es que Trump siempre mantiene abierta la opción de una intervención militar, pero más bien por meter miedo y por no cerrarse opciones. Pero realmente no es una opción que yo creo que sea realista. Yo creo que esto no va a pasar. La segunda opción que descarto es la de la compra directa. Yo creo que aquí sí va en serio Trump. Trump sí le gustaría adquirirla directamente, pagando los miles de millones que sean necesarios o que considere razonables. Pero creo que tampoco va a pasar. Porque, en primer lugar, Dinamarca no tiene la autoridad para venderlo, porque, como he dicho, reconoce el derecho a autodeterminación de Groenlandia. Y porque, además, en base al menos entre las distintas encuestas que he podido examinar y que ha realizado la prensa y otros institutos que se dedican al estudio de estas cuestiones, no parece ser que haya un gran interés por parte de los groenlandeses de incorporarse a Estados Unidos, ya sea como un estado o como un territorio que esté, digamos, en la cola a incorporarse como estado a Estados Unidos. Así que yo creo que esto también lo descartaría. Las dos opciones que considero más posibles son las siguientes. En primer lugar, que Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos pacten un referéndum de libre determinación de Groenlandia, de independencia, un referéndum de independencia, que en dicho referéndum salga el resultado que sí, que Groenlandia busca la independencia completa de Dinamarca, y acto seguido llegue a una especie de acuerdo de libre asociación con Estados Unidos, por el cual Groenlandia es reconocido como un estado completamente independiente, al menos desde el punto de vista jurídico, pero le cede la gestión de sus intereses de defensa a Estados Unidos, a cambio de que Estados Unidos realice un subsidio muy generoso a Groenlandia, que incluso sea mayor que el subsidio que Dinamarca le concede a Groenlandia a día de hoy. Esto es, creo que esta opción es la que se va formando como la opción más popular entre las élites americanas a día de hoy para resolver esta cuestión, más que incorporar a Groenlandia directamente como un estado o desde luego una invasión militar, que sería una locura. Y además para esto hay precedente, porque numerosas islas del Pacífico, como las Islas Marshall, tienen un estatus muy similar con Estados Unidos. Son territorios independientes, son estados soberanos, pero en materia de defensa están asociados a Estados Unidos a cambio de un subsidio para mantener pues a estas poblaciones que verdaderamente son pequeñitas y vulnerables pues en el Pacífico. Pues algo parecido podría ocurrir con Groenlandia. Esta opción, desde luego, podría ocurrir. Y la última sería que Groenlandia permanezca como parte de Dinamarca, pero con un despliegue enorme, una ampliación enorme de las bases estadounidenses, incluso la incorporación de Groenlandia en lo que es la infraestructura de defensa de Estados Unidos y del continente americano frente a cualquier ataque por misiles balísticos, que se realice este despliegue enorme de infraestructura estadounidense e incluso potencialmente también de infraestructura militar y de personal militar de la OTAN, de la OTAN y de numerosos países europeos. Esto también es una opción y de hecho yo creo que esta es la más probable. ¿Por qué? Pues creo que por varios motivos que son de peso. Lo primero es que incluso aunque Estados Unidos anexionase Groenlandia de esta forma que he dicho, a través de un pacto de libre asociación y a través de un referéndum de autodeterminación de Groenlandia, incluso si se hiciesen las cosas de esta manera, creo que la humillación para Europa y Dinamarca sería tal que la confianza en Estados Unidos y en la OTAN por parte de los ciudadanos europeos quedaría muy, muy, muy dañada, más de lo que está ahora mismo, que es también considerable, ¿no? Creo que quedaría muy dañado y por tanto una forma más elegante de salir de esta situación, respetando la soberanía danesa, pero a la misma vez satisfaciendo los intereses estratégicos de Estados Unidos, creo que sería mucho más beneficioso para las partes y creo que finalmente es lo que se acabará imponiendo. También creo que esto será así porque no veo realmente un interés profundo de los groenlandeses de asociarse a Estados Unidos. Ahora mismo yo creo que los groenlandeses, al ser parte de Dinamarca, su forma de ver a Estados Unidos es similar a la de muchos otros europeos. Es decir, lo que están viendo es una situación política que no entienden y que incluso les da miedo. Y por tanto no veo ese interés por parte de Groenlandia de
salirse de Dinamarca ahora mismo e incorporarse a Estados Unidos, aunque sea a través de un pacto de libre asociación que mantenga, al menos jurídicamente, su soberanía. La otra cuestión es que en unos meses tendremos las elecciones de medio término de Estados Unidos, y por tanto creo que los líderes europeos saben, y esto por pura historia se puede deducir, que lo más probable es que haya un Congreso que sea más hostil a Trump que ahora, y que por tanto basta con aguantar los próximos meses, y van a haber muchas distracciones geopolíticas en los próximos meses, para que Trump esté en una posición en la que sea mucho más difícil salirse con la suya, o al menos conseguir sus objetivos maximalistas en Groenlandia, sino llegar a algún tipo de acuerdo que resuelva los intereses americanos, pero que también sea satisfactorio para Dinamarca y para Europa. Y además porque creo que también hemos visto situaciones similares con Trump que también nos deben llevar a interpretar esta situación. Por ejemplo, hace unos meses Trump dijo que estaba dispuesto a convertir a Palestina en un resort y que una buena solución para Palestina sería que los palestinos se fuesen a vivir a otra parte del planeta. Y lo que hemos visto hace pocos meses es que Trump ha mediado un acuerdo de paz, o al menos de alto el fuego, entre Hamás e Israel. Y es que Trump siempre le gusta negociar de esta forma. Él tiene unos objetivos maximalistas y busca aumentar la tensión y escalar la situación de tal forma que intenta por todos los medios conseguir lo que quiere. Pero si finalmente ve que eso no es posible, se conforma con un resultado mucho más modesto, por así decirlo. Con esto hemos terminado el episodio de hoy. Como les digo, pienso que finalmente Estados Unidos y Dinamarca y Europa en general llegarán a algún tipo de acuerdo para reforzar la seguridad de Groenlandia, que no se llegará hasta el punto de que Groenlandia se independice de Dinamarca y se una a Estados Unidos por algún tratado de libre asociación. Pero bueno, es verdad que cualquiera de estas dos opciones es bastante posible, así que tendremos que ver en las próximas semanas. Si les ha gustado este episodio, por favor, denle like, suscríbanse y compártalo con sus amigos. Y nos vemos la semana que viene aquí en Cruzando el Rubicón.